con lo que sería el tema 4 dentro del segundo trimestre de la asignatura de tecnología. Hemos dado la parte del tema 3, materiales de uso técnico, y hemos concretado con la madera. Y ahora, continuando con el tema de materiales de uso técnico, pasamos a los metales, ¿vale? Sería dentro del mismo grupo, material de uso técnico, otro tipo de materiales, como ya vimos en la primera parte del tema anterior, del tema 3, distintos materiales de uso técnico que había. En segundo de la ESO estudiamos madera y metales, y después en tercero se estudiarán los plásticos, materiales pétreos de construcción y algunos materiales de tipo nuevo. Lo primero que vamos a ver, aquí tenemos el índice de contenido. Lo primero que vamos a ver en este tema es una pequeña introducción, relacionándonos lo que sería el tema que estamos trabajando, el tema de los metales, con la relación con el mundo de la tecnología. Y aquí en esta parte vamos a hacer una introducción muy pequeña porque es verdad que se solapa mucho con el tema anterior, el tema de la madera, en el que estuvimos viendo que, bueno, la gran mayoría de los elementos que nosotros realizamos para satisfacer nuestras necesidades, que es lo que sería en definitiva la tecnología, se realizan básicamente a través de objetos. Todo se materializa en objetos. Pueden ser de distintos materiales. Cuanto más conocemos de los materiales, pues evidentemente más opciones tenemos. A día de hoy, a nivel de uso, es verdad que los metales, y en concreto el acero, que lo veremos un poco más adelante, pues es uno de los elementos que más se utiliza a nivel técnico, ¿vale? Sería uno de los materiales con mayor uso, teniendo en cuenta también que los plásticos han tenido un desarrollo bastante elevado y que, bueno, evidentemente a nivel de lo que sería el acompañamiento de objetos en nuestro día a día, pues está presente en prácticamente todos los sitios. De ahí la importancia de tener este tema. Ya comentamos en el tema anterior que, bueno, los materiales eran tan importantes y que incluso habían dado épocas históricas. El cambio que hubo, por ejemplo, del uso de la piedra como herramienta al uso de los metales, pues supuso un avance súper importante. Dentro de la edad de los metales incluso había tres partes distintas, la edad de cobre, la edad de bronce, etcétera. Y bueno, simplemente comentar que la utilidad que tiene este tema es a nivel teórico. Nosotros vamos a ver muchas cosillas, muchos detalles de los metales, de cómo se pueden moldear, de cómo se pueden utilizar en taller y de cuáles son las utilidades que van a tener en nuestro día a día. Pues empezaríamos ahora entonces la segunda parte, que sería metales, con lo más básico, la propia definición de qué es un metal, ¿vale? En otras ocasiones hemos hecho un poco al revés, hemos preguntado en clase cuál es la definición de la madera, por ejemplo, qué entiende el alumno que es la madera, hemos intentado nosotros sacarla. Aquí nos vamos a ir directamente a la definición de las RAE, y es verdad que esta definición es bastante buena. Importante a nivel etimológico, es verdad que la palabra proviene del latín, como la que vimos ya de madera, que era materia, y en este caso viene del metallum. Metal viene de metallum, que significa metal o mina. Vamos a aquí. Significa mina, muy relacionado con el origen suyo que tiene, ¿vale? Proceso de extracción de los minerales, que después se van a transformar, de ellos se van a extraer los metales. A nivel de definición, es una definición bastante más completa que las que hemos visto en otros casos anteriores y está muy relacionado con el origen químico y las propiedades, ¿vale? A nivel químico, pues sería cada uno de los elementos químicos. Aquí vemos abajo la tablita, ¿vale? La tabla periódica donde están los elementos químicos. Cada uno de los elementos químicos que se caracterizan por tener unas características comunes, ¿vale? Aquí tenemos propiedades. Ponemos aquí propiedades. Propiedades. Madre mía, no me he traído el lápiz propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Pues básicamente, propiedades principales, conductores del calor, conductores de la electricidad, ¿vale? Elementos que yo tengo en la tabla periódica que sean buenos conductores de calor y buenos conductores de la electricidad, tienen papeleta de que sean metales. Si tienen también brillo característico, también. Y aquí nos dicen otro detalle interesante, que es todos son sólidos a temperatura ordinaria, o sea, a la temperatura ambiente son sólidos, excepto el mercurio. Mercurio, que si os fijáis es un líquido y lo podéis ver dentro de los termómetros, ¿vale? Es la única excepción, el mercurio, ¿vale? Lo tenemos aquí.
que es un metal en estado líquido en condiciones normales, a temperatura ambiente, que pueden ser 20-25 grados. ¿Vale? Y después este último detalle que te ponen aquí, que en sus sales en disolución forman iones, que esto está muy relacionado con la estructura molecular, la estructura atómica que tienen los elementos, que bueno, a nivel de segundo de la ESO puede ser que se escape un poquitín. Cuando forman sales, esos metales se disocian y forman lo que serían cationes, iones positivos, ¿vale? Que se pueden mezclar con otros elementos y son muy reactivos. Características químicas que tienen entonces, son muy reactivos, actúan mucho, se mezclan con otros. Si nos fijamos un poquito en esta tabla periódica, tenemos aquí puesta la clasificación de qué es metal, vamos a ponerlo en su propio color, que son metales, metaloides, que tienen unas propiedades ahí intermedias entre uno y otro, y los no metales. Y contando cada uno de ellos, si hiciéramos la cuenta, teniendo aquí los lantínidos, los actánidos, que estos son los actínidos que son un poquito más raros, hidrógeno y todos estos de aquí no metales, metaloides que están ahí en propiedades intermedias, que bueno, podrían casi ser uno, casi ser otro, y los metales. Si vemos aquí el detalle, 118 de los que integran la tabla periódica son metales, se consideran. 25 no metálicos, o sea que son mayoría. La mayoría de los elementos químicos que tenemos en la tabla periódica son de tipo metálico. ¿Vale? Se pueden encontrar en la naturaleza, efectivamente. No encuentro los metales tal cual, por lo que hemos comentado de que son reactivamente muy activos. Tienen una gran tendencia a reactivarse químicamente, a fusionarse con otro elemento. ¿Cómo se fusionan? A través de minerales, ¿vale? Y esto aparece normalmente en la corteza terrestre. La corteza, en lo que sería la capa de la corteza, pues encontramos minerales que tienen estos metales con otros que están unidos. Aquí tendríamos entonces lo que sería eso, la propia definición, atendiendo a criterios químicos, elementos químicos con una serie de características, conductor de electricidad, brillo característico y el estado sólido. Y después que, bueno, que sean reactivos en disolución. ¿Vale? Pues esto sería lo que es la definición. Vemos aquí otra pequeña definición que también la vamos a trabajar un poquitín más adelante. No está relacionada directamente, pero lo vamos a trabajar cuando veamos la clasificación, que sería aleación. ¿Qué es una aleación? Producto homogéneo, y cuando decimos aquí homogéneo es que tiene unas características comunes, ¿vale? Que es un producto que no tiene, dentro de lo que sería el propio producto, no tiene características diferentes en una parte y en otra, sino que a nivel general tiene las mismas propiedades, que se obtiene por fusión, ¿vale? Forma de obtenerlo es fusionando. ¿Y qué es lo que tenemos que unir? Fusionar dos o más elementos químicos y uno de ellos tiene que ser al menos un metal, ¿vale? Si yo cojo, por ejemplo, uno de los clásicos, que es hierro, que es un metal, y le uno carbono, ¿vale? Que vemos aquí que es un no metal, si lo veis aquí, vamos a ver aquí, carbono, que es no metal, y el hierro, que es un metal, ahí, ¿vale? Pues resulta que la unión de lo que me sale sería una aleación. Dependiendo de las cantidades que tenga, va a ser una aleación. ¿Se le pueden añadir más? Efectivamente, se pueden añadir más. Se puede añadir en mayor o menor proporción y podemos formar distintos tipos. Esto de aquí sería un acero, escribimos aquí, esto de aquí sería un acero. Si además de esto le añado otra serie de elementos, puedo llegar a tener un acero inoxidable. Si le añado cromo, si le añado níquel, puedo tener acero inoxidable, son otros elementos. Entonces, esto nos da mucho juego. Dependiendo de lo que tengan, las características que tengan, lo que yo esté añadiendo, podemos tener unas características físicas o otras características. Acero inoxidable, que bueno, resiste muy bien el tema de la oxidación y que nos sirve en nuestro día a día. Por lo que hemos comentado antes de que son químicamente muy activos y que tienden a reaccionar químicamente. ¿Vale? Pues paramos esta primera parte para ver el ejercicio.